El corazón de Ariana latía con fuerza mientras se agachaba en las sombras tratando de calmar sus respiraciones frenéticas. El aire gélido de la tundra alienígena atravesó su capa y la enfrió hasta los huesos. Se aferró a la pared desmoronada del antiguo refugio con los ojos muy abiertos y los oídos atentos al más mínimo sonido. Los asaltantes habían atacado su aldea al amanecer, quemando casas y capturando a los que se resistieron. Apenas había escapado. Sus piernas ardían mientras huía a través de la nieve profunda. Su única esperanza para evadir la captura ahora estaba sola, escondida en las ruinas de un antiguo puesto de avanzada en el borde de su aldea. Pensó que estaba a salvo, pero su corazón se detuvo cuando un sonido atronador rompió el silencio. Ariana se atrevió a salir de su escondite y se congeló cuando vio un objeto en llamas masivo que cruzaba el cielo y se estrellaba contra el suelo con un temblor que sacudió la tierra. La nieve y el polvo se arremolinaron alrededor del cráter y una forma descomunal emergió de los escombros. El corazón de Ariana latía con terror mientras entrecerró los ojos a través de la neblina. La figura era inequívocamente humana, corpulenta y vestida con una extraña armadura que brillaba con luces espeluznantes. Cada paso crujía en la nieve mientras se movía. ¿Podría ser verdad? Había oído historias de humanos, criaturas de las estrellas que devoraban todo lo que se cruzaba en su camino, bestias impulsadas por un hambre insaciable de carne. Toda su aldea las había temido. Contaban historias de humanos con dientes afilados e instintos depredadores. Se tambaleó hacia atrás, presionándose contra la pared fría, rezando para que no la hubiera visto. El humano hizo una pausa. Su cabeza con casco se volvió y escudriñó las ruinas. En una mano sostenía un dispositivo extraño que parecía tan peligroso como misterioso. Ariana contuvo la respiración. Paralizada por el miedo, cerró los ojos con fuerza esperando que él siguiera adelante y la dejara en paz, pero el destino tenía otros planes. Lo siguiente que supo fue que sintió un suave toque en el hombro. Levantó la cabeza de golpe. El corazón le latía con fuerza. Se había arrodillado a su lado. Su rostro estaba oculto detrás de la visera de su casco. Extendió una mano enguantada ofreciéndole un pequeño objeto redondo que emitía calor. Y olía ligeramente dulce, un olor diferente a cualquiera que hubiera encontrado antes, atrapada entre el terror y la curiosidad. Extendió sus dedos temblorosos rozando los de él. El objeto era comida. Parpadeó luchando por procesar lo que estaba sucediendo. Las historias le habían advertido de la ferocidad de los humanos, pero aquí estaba él ofreciéndole sustento en lugar de daño. Cuando finalmente habló, su voz era baja y tranquilizante, una serie de sonidos desconocidos que de alguna manera transmitían calidez. ¿Están bien?, preguntó. Su tono transmitía más preocupación que amenaza. Ella no podía entender su idioma, pero la gentileza en su tono suavizó su miedo. El hombre se señaló a sí mismo repitiendo una palabra, Ion, mientras se golpeaba el pecho como para decirle su nombre. Ella lo miró, todavía insegura pero obligada por una extraña chispa de esperanza. ¿Podría ser que él fuera diferente? ¿Podría todo lo que le habían dicho sobre los humanos estar equivocado por ahora? Ella solo podía mirarlo en silencio, agarrando el pequeño objeto que le había dado su corazón, dividida entre el impulso de huir y un inexplicable deseo de confiar en esta extraña criatura. Ariana agarró el cálido y dulce oliendo comida en su mano. Su corazón todavía latía con fuerza por la intensidad del momento en que miró a Ethan, una criatura que solo había conocido a través de cuentos de terror, pero aquí estaba un humano carnívoro, uno de los seres temibles de las estrellas, arrodillado ante ella con una amabilidad que no podría haber imaginado. Su figura blindada era intimidante, sí, pero sus acciones hablaban un lenguaje de compasión. El extraño bé que le había dado se sentía cálido en sus manos, un marcado contraste con el frío cortante que los rodeaba. El hambre asintió en su interior, pero el miedo la mantuvo cautelosa. Ethan la miró con una mirada paciente, y cuando miró a su visor pudo distinguir sus ojos gentiles y preocupados. Mirando a través pasó un momento y Ethan metió la mano en una bolsa a su costado, sacando un pequeño frasco metálico. Señaló su pierna, que ahora se dio cuenta que se había raspado durante su frenético escape de los Raiders. Vacilante se retiró, su pulso acelerado. Ethan levantó su mano lentamente, las palmas hacia afuera, un gesto universal de paz. Hablando en su suave y desconocido idioma, señaló su herida. Otra vez su voz transmitía cuidado en lugar de amenaza. Aunque ella no entendió sus palabras, algo en su tono la hizo sentir segura. Gradualmente extendió su pierna observándolo con cuidado. Ethan abrió el frasco y puso un poco del líquido en un paño. Presionándolo suavemente contra su rasguño, la herida picó brevemente y luego se volvió agradablemente fría cuando la medicina hizo efecto. Ariana estaba sorprendida. El dolor que la había estado molestando desde su escape comenzó a aliviarse, reemplazado por un entumecimiento relajante. Lo miró con su expresión, una mezcla de asombro e incredulidad. ¿Esto realmente podría estar sucediendo? De repente, un fuerte grito distante resonó en el paisaje helado y atrajo la atención de ambos a la realidad.
Ariana endureció su agarre en la barra de comida, apretándola cuando reconoció las voces guturales de los Raiders. Habían regresado buscando sobrevivientes en el área y para ella, el miedo se reflejó en su rostro y la expresión de Ethan se volvió acerada. Le hizo un gesto para que se quedara quieta y luego se movió con una gracia silenciosa practicada que Belegi su armadura voluminosa en un movimiento rápido sacó un elegante dispositivo negro de su cinturón con un suave zumbido, el objeto se extendió en lo que parecía un arma que brillaba débilmente en la tenue luz. Ethan se volvió hacia ella y le dio una mirada tranquilizadora. Asiente antes de desaparecer en las sombras dejándola sola y aterrorizada el corazón de Ariana latió dolorosamente. Mientras se acurrucaba contra la pared desmoronada agarrando la barra de comida que él le había dado, se atrevió a mirar desde su escondite viendo a Ethan deslizarse de sombra en sombra, sus movimientos eran precisos y fluidos. Se posicionó cerca de la entrada a las ruinas esperando que los Raiders se acercaran. Nunca había visto a nadie humano o de otro tipo moverse con tal propósito. Las voces de los Raiders se hicieron más fuertes. Y pronto sus formas oscuras y amenazantes aparecieron silueteadas contra el frío. Twilight eran altos y brutales vestidos con una armadura harapienta que apenas los protegía. De los elementos uno de ellos se detuvo olfateando el aire y escaneando las ruinas del techo, su mirada aguda no se perdía. Nada. El corazón de Ariana se apoderó de pánico cuando sus ojos se demoraron cerca de su escondite y ella se encogió más en las sombras rezando para que no la vieran justo cuando el Raider dio un paso adelante. Hassan hizo su movimiento en un destello, salió de las sombras su arma. Levantada un débil pulso brillante salió disparado del dispositivo y golpeó al asaltante líder con una fuerza que lo hizo caer al suelo. Los otros asaltantes gritaron alarmados y se apresuraron a sacar sus rudimentarias armas. Pero Ethan se movió como una sombra deslizándose entre ellos con una precisión rápida y calculada. Sus golpes fueron rápidos y eficientes. Cada movimiento de él tenía un propósito. Ariana vio a Ethan atacar. Había esperado que luchara salvajemente como las historias habían contado que los humanos, después de todo, se suponía que eran brutales depredadores, pero Ethan luchó con disciplina y moderación, solo usando la fuerza suficiente para incapacitar a sus enemigos en meros momentos. Los asaltantes estaban inconscientes o luchando por retirarse, y abandonaban las ruinas tan rápido como habían llegado. Ethan los vio huir. Su arma aún estaba levantada. Su postura era cautelosa. Una vez que estuvo seguro de que se habían ido, bajó su arma. Sin aliento, se volvió hacia Ariana, que lo miraba con los ojos muy abiertos. Su miedo se mezcló ahora con algo que no esperaba. Admiración. Caminó hacia ella, sus pasos eran cautelosos pero tranquilizadores. Cuando la alcanzó, se arrodilló una vez más, encontrando su mirada a través de su visor, murmuró unas pocas palabras en su suave lengua extranjera, pero ella entendió claramente su significado. ¿Estás bien? Ariana asintió lentamente, todavía agarrando la comida que le había dado. Su corazón latía con fuerza con una mezcla de alivio y gratitud. Quería hablar para decirle gracias, pero las palabras le fallaron. En cambio, simplemente sostuvo su mirada. Sus ojos transmitían lo que no podía poner en palabras. Ethan miró a su alrededor, escudriñando las ruinas, luego le hizo un gesto para que lo siguiera. Dudó, pero algo en su tranquila y firme presencia le dio el coraje para permanecer juntos. Se abrieron paso a través del paisaje en ruinas. Alejándose de la vista de la batalla, Ethan la condujo hacia un área protegida, una pequeña cueva escondida en la ladera donde podían encontrar algo de descanso del frío mientras se acomodaban. Ethan se quitó el casco y reveló un rostro que era sorprendentemente joven y serio, con ojos azules claros que tenían una fuerza tranquila. Ariana no pudo evitar estudiar sus rasgos comparándolos con las imágenes de pesadilla que le habían enseñado a temer. No había señales de malicia. En su mirada solo había una firme determinación. Por primera vez, se preguntó si tal vez la historia que le habían contado estaba equivocada. Ethan le entregó otra barra de comida con una leve sonrisa en su rostro mientras hacía un gesto para que ella comiera vacilante, tomó un bocado, el calor se extendió a través de ella mientras probaba el sabor desconocido pero reconfortante, se dio cuenta con una punzada de sorpresa de que ya no tenía miedo de él, de hecho, se sentía más segura con él de lo que se había sentido en mucho tiempo. Se sentaron en silencio, los únicos sonidos eran el viento distante y el suave crujido de un pequeño dispositivo de calefacción que Ethan había instalado. Ariana lo miró con el corazón lleno de preguntas, pero sus palabras atrapadas por la barrera del idioma, se preguntó quién era él, por qué había venido a su planeta y por qué había elegido protegerla en lugar de hacerle daño. Ethan pareció sentir sus pensamientos, extendió la mano y se golpeó el pecho nuevamente. Ethan repitió su voz suave y tranquilizadora,
luego la señaló con el ceño levantado en una pregunta silenciosa. Ariana vaciló y luego colocó una mano sobre su corazón. Ariana dijo suavemente, mirando mientras él asentía, memorizando su nombre. En ese momento, algo cambió entre ellos, dos seres de mundos muy diferentes unidos por una alianza improbable. Una frágil confianza florecía entre ellos en medio de un yermo helado hostil, y mientras estaban sentados allí, compartiendo el escaso calor y la comida, Ariana sintió los débiles indicios de esperanza. Tal vez, solo tal vez, había encontrado un aliado en el que podía confiar, alguien que pudiera ayudarla a luchar contra los Raiders. Y tal vez incluso recuperar su hogar, pero mientras las sombras se alargaban y el frío se profundizaba, no podía quitarse la sensación de que este era solo el comienzo de su viaje. El frío se instaló arrastrándose en la cueva a pesar del calor del dispositivo de Ethan. Ariana se envolvió firmemente en su capa mirando cómo Ethan revisaba su equipo. Sus movimientos cuidadosos y precisos, admiraba la forma en que parecía entender cada pequeña pieza de su armadura, ajustando diminutos diales y luces que no reconoció. Él estaba concentrado, casi inconsciente de su observación, como si el equipo fuera una segunda piel que había usado toda su vida. Ethan levantó la vista atrapando su mirada y le ofreció una pequeña sonrisa. Señaló su pecho nuevamente e imitó un largo viaje caminando sus dedos por el suelo, luego hizo un gesto hacia las glaciales llanuras más allá de la cueva, indicaban la vasta extensión que se extendía entre ellos. ¿Y su aldea? Le estaba preguntando en silencio si quería regresar. El corazón de Ariana se apretó. Pensó en su aldea, ahora poco más que ruinas humeantes gracias a los asaltantes que habían tomado o destruido todo y a todos los que ella apreciaba. La idea de regresar la llenó de un terror frío, pero al mismo tiempo no podía soportar abandonar el único hogar que alguna vez había conocido. Se encontró con la mirada de Ethan. Sus ojos estaban ensombrecidos por el dolor, pero robados por la determinación. Sí, susurró, insegura de si él entendía sus palabras, pero esperando poder ver la resolución en su rostro. Ethan la estudió por un largo momento, como si sopesara el costo de su decisión. Miró la ventisca que aullaba más allá de la boca de la cueva, y luego volvió a mirarla con una promesa silenciosa en sus ojos. Con un firme asentimiento, cerró su mochila, ajustándose el casco en su lugar antes de ponerse de pie. Le ofreció su mano y, sin dudarlo, Ariana la tomó y le permitió tirar de ella. Ariana la levantó y salieron a la tundra. El viento les mordía la cara. La nieve se arremolinaba a su alrededor, una pared cegadora de color blanco que oscurecía el Verizon. Ethan ajustó un dial en su casco, un suave zumbido indicaba algún escudo protector que lo rodeaba y lo aislaba del frío brutal. Ariana se protegió los ojos del gélido vendaval, inclinándose en él para calentarse mientras se adentraban en el blanco infinito. El viaje era agotador. Cada paso parecía una eternidad mientras caminaban con dificultad por la nieve. El viento implacable desgarraba su ropa y su piel, las extremidades de Ariana sus dedos entumecidos. Incluso debajo de sus guantes, se aferró al brazo de Ethan, agradecida por su fuerza mientras avanzaban. A veces, él disminuía la velocidad para ayudarle en terrenos difíciles. Su mano firme y cálida en su hombro la guiaba a través de parches de hielo y acantilados traicioneros. Las horas parecían extenderse mientras la ventisca rugía a su alrededor. Justo cuando Ariana pensaba que no podía ir más lejos, Hassan se detuvo abruptamente, levantó la haciendo señas con la mano para que se quedara callada. Su corazón se aceleró, sus instintos le decían que no estaban solas. Entrecerró los ojos ante la nieve cegadora, tratando de ver lo que había llamado su atención. A través de la neblina, aparecieron formas oscuras moviéndose en la distancia. Eran asaltantes, estaban escaneando el paisaje, armas desenvainadas, probablemente buscando sobrevivientes o a ella. El pánico estalló en su pecho y se aferró al brazo de Ethan. Su mente estaba acelerada. Pero él permaneció tranquilo, haciéndole gestos para que lo siguiera mientras la guiaba por un estrecho barranco, usando el paisaje para ocultarlos de la vista. Se movieron rápidamente pero silenciosamente se agacharon para evitar ser detectados. Ariana se maravilló de su conocimiento instintivo de esconderse a plena vista. Sus pasos ligeros y seguros, incluso en este mundo desconocido, se movía con la habilidad de alguien que había sobrevivido a incontables batallas. Continuaron a través del barranco, deslizándose junto a los Raiders, sin hacer ruido. Una vez que estuvieron lejos, Ethan se detuvo y miró hacia atrás para asegurarse de que no los habían seguido. Solo cuando estuvieron escondidos de manera segura, les permitió un breve descanso. Su casco se volvió hacia ella. La preocupación era evidente en su mirada. Le tendió una cantimplora haciéndole señas para que bebiera. Ariana la tomó agradecida. El agua calmó su garganta reseca mientras respiraba. Ella lo miró, su gratitud brillando a través de su cansancio. Sin pensar, extendió la mano y le dio un suave apretón. Un gracias silencioso. Ethan devolvió el gesto. Sus
Dedos cálidos contra su piel fría, su agarre fuerte y tranquilizador a medida que pasaban las horas finalmente se acercaron al borde de su aldea. Aún salía humo de los edificios quemados. El aire estaba denso con el hedor de la ceniza y la madera carbonizada. El corazón de Ariana se rompió de nuevo al ver la destrucción. Su mente se llenó de recuerdos de la vida que había perdido, pero luego miró a Ethan, que estaba a su lado como un guardián inquebrantable, y sintió que una chispa de esperanza se reavivaba en su interior. Juntos se movieron en silencio a través de las ruinas, buscando cualquier signo de los asaltantes restantes. Los ojos de Ariana iban de una sombra a otra. Sus sentidos se agudizaron, pero la presencia de Ethan a su lado la mantuvo tranquila. Pasaron por lo que una vez había sido la plaza principal de la aldea, ahora reducida a escombros. La devastación estaba casi completa, pero no del todo. Ariana notó el rastro más leve de huellas que conducían a un almacén subterráneo debajo del salón del consejo, una de las pocas estructuras que habían sobrevivido a las llamas. Hizo un gesto a Ethan señalando las huellas. Él asintió y juntos se arrastraron hacia la entrada con cuidado de no alterar la nieve que se había asentado alrededor de la puerta. Ariana se apoyó de nuevo contra la pared escuchando cualquier sonido desde abajo. Voces débiles resonaron ásperas y enojadas, los tonos inconfundibles de los Raiders. Ethan colocó una mano tranquilizadora sobre su hombro y luego la señaló. Haciendo mímica de que debería quedarse atrás, ella asintió retirándose entre las sombras mientras él se deslizaba por la estrecha escalera. Su arma se levantaba a cada paso. Silenciosa y deliberada, Ariana contuvo la respiración, la ansiedad arañando sus entrañas mientras esperaba. Entonces desde abajo escuchó el zumbido revelador del arma de Ethan, seguido de gritos de sorpresa. Un destello de luz se derramó por la escalera, seguido de silencio. Momentos después, Ethan reapareció, su visor reluciente. Mientras le asentía, los Raiders habían sido atendidos. Ariana bajó corriendo las escaleras, su corazón latía con fuerza. Para su asombro, algunos aldeanos habían sido acurrucados en el almacén, sus rostros una mezcla de alivio e incredulidad. Cuando la vieron, la abrazaron con abrazos llorosos, sus cuerpos delgados y débiles, pero sus espíritus intactos. Ethan se paró en la entrada. Observando la reunión en silencio, Ariana lo miró con gratitud. Inundando su corazón, él no solo la había protegido, sino que había salvado a su gente, mostrando un altruismo que ella nunca había imaginado que un humano fuera capaz de hacer. Uno de los aldeanos mayores se le acercó con los ojos muy abiertos. Con asombro y cauteloso respeto, Ethan simplemente asintió, un entendimiento silencioso entre ellos. Mientras los aldeanos reunían todos los suministros que podían, Ariana se acercó a él con expresión resuelta, tomó su mano presionándola contra su corazón y luego señaló las ruinas que los rodeaban. Había perdido tanto, pero la presencia de Ethan le había dado un nuevo propósito, una razón para tener esperanza. Juntos tal vez podrían reconstruir. Ethan le dio un solemne asentimiento. Comprendiendo su promesa tácita, este era solo el comienzo, y él estaría a su lado sin importar los desafíos que se avecinaban. Cuando la primera luz del amanecer amaneció en el horizonte, Ariana y su gente siguieron a Ethan hacia la tundra, hacia lo desconocido, pero llenos del coraje de un pueblo que no solo había encontrado un aliado improbable, un amigo. La caminata lejos de las ruinas de su aldea estaba en silencio, pero con cada paso cargado de propósito. Ariana sintió que el peso de sus pérdidas se atenuaba con la creciente resiliencia de su gente y la inesperada presencia de Ethan a su lado. A pesar del cansancio grabado en sus rostros, sus aldeanos se movieron con renovada esperanza, lanzando miradas de gratitud y curiosidad al extraño humano que los había salvado mientras dejaban la aldea quemada detrás del paisaje helado que se extendía ante ellos. Ethan, vasto y abrumador, abrió el camino con su casco, escaneando los alrededores en busca de señales de peligro. El viaje era traicionero, pero su vigilancia nunca vaciló. Los guió por caminos que evitaban lo peor de las ventiscas y los parches de hielo inestable. Ariana caminó a su lado, sintiendo el pulso de la comprensión silenciosa entre ellos. Se maravilló de lo bien que habían llegado a confiar el uno en el otro. Dos extraños unidos por el destino y la necesidad. De vez en cuando, él la miraba con su visor reflejando la pálida luz del sol mientras verificaba su bienestar. Ella no lo hacía. Le ofrecía una pequeña sonrisa en cada gesto, profundizando el vínculo tácito que había crecido entre ellos a medida que se alejaban de la aldea. Finalmente llegaron a un bosque protegido ubicado entre los acantilados de Javi. Los acantilados actuaban como una barrera natural contra el fuerte viento, y un pequeño arroyo corría cerca de sus aguas. A salvo del frío, este sería su refugio temporal, un lugar para reagruparse y planificar sus próximos pasos. Ethan hizo un gesto para que todos se reunieran, haciendo un gesto para que descansaran. Señaló la cuerda minando el acto de beber, y algunos de los aldeanos se movieron agradecidos para reponer sus suministros. Ariana se sentó en un tronco caído, exhalando mientras se frotaba sus piernas doloridas. Ethan se unió a ella, sentándose en su roca a su lado, su mirada
Recorrió al grupo de supervivientes cansados mientras descansaban. Ariana lo observó. Con curiosidad había comenzado a notar los pequeños detalles, la ligera caída en sus hombros cuando estaba cansado, la forma en que su visor parpadeaba ocasionalmente como si la tecnología luchara por soportar el clima frío. Se dio cuenta de que él también debía estar exhausto, incluso si nunca lo demostraba. Después de un momento metió la mano en su capa sacando el pequeño objeto redondo que él le había dado primero. La comida extraña que le ofreció en las ruinas. Se la levantó sonriendo. Él inclinó su. Ethan miró la escena con expresión oculta, pero su postura relajada, como si estuviera aliviado de verlos encontrar consuelo en las cosas más pequeñas. Mientras el sol se hundía en el cielo proyectando largas sombras sobre la nieve, Ethan le hizo una seña a Ariana para que fuera a un área más privada del bosque. Se quitó el casco revelando su rostro y Ariana sintió que se le cortaba la respiración. Sus rasgos eran más suaves de lo que había imaginado, con ojos que tenían una profundidad y una amabilidad que no había esperado. Sacó un pequeño dispositivo que proyectaba un mapa holográfico en el aire. Entre ellos, señaló una región distante marcada por lo que parecía un grupo de montañas. Ariana la reconoció como una ciudad lejana donde algunos de su gente alguna vez habían intercambiado bienes. Un lugar de relativa seguridad. Estaba a días de distancia, pero era su mejor oportunidad. Ethan trazó el camino en el mapa mirándola para confirmarlo. Ariana asintió con la cabeza, sus ojos fijos en el mapa, su corazón agitado con la posibilidad de llegar a este nuevo refugio. Ella lo miró, su mirada llena de preguntas. ¿Por qué?, preguntó suavemente, la única palabra que se atrevió a pronunciar. Él pareció entender su expresión contemplativa mientras buscaba una respuesta. Después de una pausa la señaló y luego a sí mismo y colocó una mano sobre su corazón. El gesto era simple, pero ella sintió la calidez detrás de él, un entendimiento compartido que desafiaba las palabras. Él no estaba aquí por deber u obligación, él estaba aquí porque quería ayudar a proteger. Durante los próximos días el grupo se preparó para el viaje, reuniendo todos los suministros que pudieron encontrar en The Grove. Ethan los ayudó a fabricar herramientas rudimentarias pero efectivas, mostrándoles técnicas de supervivencia que había aprendido en sus viajes. Ariana observó mientras él enseñaba a los aldeanos, guiando pacientemente sus manos mientras aprendían a usar la extraña tecnología que compartía. A su vez, los aldeanos comenzaron a confiar en él, y su cansancio se desvaneció mientras compartían historias de su cultura cantando viejas canciones alrededor del fuego cada noche. Ethan escuchaba en silencio con una suave sonrisa en su rostro mientras absorbía sus palabras, incluso si no podía entenderlas. Una noche, cuando los aldeanos se acurrucaron juntos para calentarse, Ethan y Ariana se encontraron solos cerca del fuego. Observó las llamas bailar. Sus pensamientos se demoraban en la vida que había perdido y el futuro incierto que tenía por delante. Ethan debió haber sentido su dolor porque metió la mano en su mochila y sacó un pequeño colgante tallado. Era simple pero bellamente elaborado, un símbolo grabado en el metal que le entregó. Españols lo miró con dulzura a los ojos. Ariana lo tomó estudiando el diseño. No le resultaba familiar, pero podía sentir el cuidado que se había puesto en su fabricación. Lo miró. La gratitud brotó de su pecho. Gracias, susurró, sabiendo que él no entendería las palabras, pero esperando que sintiera su significado. Él asintió y extendió la mano para estrecharle suavemente la mano. Se quedaron así, una compañía tranquila, floreciendo en el aire frío de la noche. Cuando amaneció, partieron. Las montañas distantes los llamaban. Sería un viaje largo y arduo, pero por primera vez en su vida, Ariana sintió un sentido de propósito, la creencia de que a pesar de todo lo lograrían, y a su lado en cada paso del camino estaba Ethan, su improbable protector y amigo, un humano que había desafiado cada historia con miedo. Ella alguna vez había creído. Juntos caminaron hacia las montañas, unidos por la confianza, la resiliencia y la esperanza de un nuevo comienzo. El viaje a través de las montañas fue mucho más desgarrador de lo que ninguno de ellos había anticipado. Vientos fuertes cortaron sus capas de ropa y montones de nieve se elevaron hasta sus hombros en algunos lugares. La gente de Ariana se acurrucaron juntos para calentarse, sus pasos vacilaban mientras la fatiga pesaba sobre ellos. Ethan era incansable, guiándolos alrededor de acantilados traicioneros, señalando plantas congeladas que podían hervirse para el sustento y mantenerse vigilantes ante cualquier indicio de peligro durante estos días difíciles. Ariana se encontró observándolo de cerca, impresionada por su resistencia y dedicación a pesar de las luchas del viaje. Permaneció como una presencia constante que ofrecía una fuerza silenciosa en la que los aldeanos habían llegado a confiar. Cada vez que alguien tropezaba, él estaba allí para ayudarlos a levantarse cuando los suministros se acababan. Compartió su propia sin dudarlo una noche mientras acampaban en una pequeña cueva que los protegía del viento amargo. Ariana notó un ligero temblor en las manos de Ethan mientras se sentaba cerca.
Del fuego, su rostro demacrado por el agotamiento, la miró intentando esbozar una sonrisa tranquilizadora, pero ella podía ver la tensión en sus ojos. Se dio cuenta por primera vez de cuánto le debía estar costando este viaje también. Estaba lejos de casa, esforzándose al máximo por extraños que alguna vez lo habían visto como una amenaza sin decir palabra. Ella desenvolvió una porción de su propia comida ofreciéndosela a Vin. Él la miró sorprendido, y luego asintió. Agradecidamente aceptando el gesto, compartieron la comida en silencio. El fuego, proyectando sombras suaves en sus rostros a pesar del frío intenso que los rodeaba, una calidez floreció entre ellos tácita pero entendida en los días que siguieron. El paisaje se volvió aún más hostil. Barrancos helados tallaron heridas profundas en la tierra y cada paso se convirtió en una batalla contra los elementos. Los aldeanos se debilitaron, algunos se enfermaron por la exposición implacable. Ethan trabajó incansablemente usando la poca medicina que tenía para atenderlos. Le enseñó a Ariana y a algunos otros cómo administrar cuidados básicos, mostrándoles cómo mezclar hierbas y aplicar pus para aliviar fiebres y toses. A medida que pasaban los días, Ariana sintió que su propia fuerza flaqueaba, sus pies estaban entumecidos y su visión a veces se nublaba por el cansancio, pero cada vez que tropezaba, Ethan estaba allí estabilizándola con una mano suave, ofreciendo un aliento silencioso que la mantuvo avanzando una noche mientras el grupo acurrucados alrededor de un fuego en un estrecho barranco, una tormenta comenzó a gestarse, nubes oscuras se reunieron arriba, y el viento aullaba a través de los acantilados con una ferocidad que amenazaba con extinguir su exigua llama. Ariana observó el cielo con creciente temor, sintiendo el pinchazo helado del miedo ante la idea de enfrentar la tormenta con Little Shelter. Luego se puso de pie, escudriñando el área con un ojo crítico, hizo un gesto para que Ariana y los aldeanos lo siguieran mientras los guiaba a una cueva poco profunda cerca de su entrada, parcialmente oculta por una gruesa capa de nieve. Se apiñaron dentro de las paredes que brindaban algo de protección contra el viento. Pasaron las horas y la tormenta empeoró. El viento gritaba afuera y sacudía las rocas a su alrededor y la nieve se amontonó en la entrada. Sellarlos dentro. Los aldeanos se acurrucaron cerca para calentarse. Sus rostros estaban pálidos y demacrados. Ariana agarró el colgante de Ethan y sintió su peso en la palma. Un recordatorio del coraje que le había demostrado y la esperanza que llevaban juntos. De repente, un fuerte crujido resonó. A través de la cueva, una sección de roca se movió y una pequeña cascada de nieve cayó. Ariana jadeó con acento agudo. Instintivamente, agarró el brazo de Ethan y se movió rápidamente, estudiando al grupo y examinando la cueva en busca de signos de mayor inestabilidad. Se encontró con la mirada de Ariana. Sus ojos eran tranquilos y determinados, y ella sintió una oleada de seguridad. Estaban juntos en esto y él haría todo lo que estuviera en su poder para protegerlos. Ella asintió y encontró fuerza en su resolución y comenzó a ayudar a los aldeanos a reforzar su posición usando rocas y escombros para crear una barricada contra el viento implacable. Mientras la tormenta arreciaba, Ethan sacó un pequeño dispositivo, una especie de transmisor. Ajustó algunas configuraciones y una señal débil comenzó a latir. Un faro que se extendía hacia la noche. Ariana lo miró con una mezcla de esperanza y miedo, preguntándose si alguien respondería. Tal vez había otros como él por ahí, viajeros de mundos distantes que podrían ofrecer ayuda. La tormenta finalmente se calmó al amanecer, dejando un manto de nieve que brillaba a la luz de la mañana del que emergió el grupo. La cueva parpadeando en la dura luz del sol, estaban exhaustos pero vivos. La señal seguía transmitiendo una débil promesa de esperanza. Mientras se preparaban para continuar su viaje, un sonido extraño resonó en la distancia, un profundo zumbido que se hizo más fuerte vibrando a través del suelo bajo sus pies. El corazón de Ariana se aceleró cuando miró a Ethan, que se había quedado quieto, sus ojos fijos en el horizonte. Emergiendo de detrás de una cresta distante, una gran nave descendió su elegante forma brillando mientras flotaba sobre el paisaje cubierto de nieve. Los aldeanos se congelaron, algunos agarrándose unos a otros con miedo, pero Ethan levantó una mano indicándoles que mantuvieran la calma. Dio un paso adelante haciéndole un gesto a Ariana para que lo siguiera. La nave aterrizó con un ruido sordo, y una escotilla se abrió revelando un grupo de figuras vestidas con uniformes similares a los de Ethan, sus rostros marcados con expresiones de alivio y reconocimiento. Ethan intercambió palabras con ellos, su voz firme y familiar. Ariana no podía entender su idioma, pero reconoció el tono, uno de parentesco y confianza. Sintió una punzada de tristeza al darse cuenta de que esto podría ser su momento de despedida. Su corazón se encogió ante la idea de que él creyera. Pero se obligó a sí misma a mantener la compostura. Agradecida por todo lo que había hecho Ethan, se volvió hacia ella, su expresión se suavizó. Cuando encontró su mirada, metió la mano en su mochila sacando un pequeño dispositivo plateado. Lo presionó en su mano, sus dedos se demoraron por un momento. Ariana dijo su nombre mezclado con una calidez que trascendía el lenguaje. Señaló el dispositivo imitando un gesto que ella
Entendía como una forma de comunicarse para mantenerse conectado. Su garganta se apretó pero logró esbozar una pequeña sonrisa agarrando el dispositivo como si fuera un salvavidas. Ella quería decir algo para expresar la profundidad de su gratitud, pero las palabras se sintieron insuficientes. En cambio ella extendió la mano tocando su rostro suavemente, sus dedos rozando el frío metal de su visor. La mano de Ethan cubrió la de ella, una promesa silenciosa pasando entre ellos. Con un asentimiento final se giró para abordar la nave. Su figura se hacía más pequeña mientras se unía a su tripulación. Los aldeanos observaron con asombro cómo la nave se levantaba, sus motores zumbando mientras ascendía al cielo, dejando atrás un rastro de luz mientras desaparecía sobre las montañas. Ariana estaba allí parada con el corazón lleno y pesado, el dispositivo plateado apretado firmemente en su mano. Sabía que nunca olvidaría al hombre que había venido de las estrellas, que había desafiado cada historia y miedo que había tenido, y le había mostrado la verdadera fuerza de la confianza y la compasión. Y mientras miraba hacia el cielo infinito, una leve sonrisa tocó sus labios. Sabía que no importaba cuán lejos estuvieran, su vínculo perduraría, una luz en la oscuridad que ni la distancia ni el tiempo podrían extinguir. Los meses que siguieron a la partida de Ethan estuvieron llenos de nuevos comienzos y ecos persistentes del pasado. Ariana regresó a su aldea, pero todo había cambiado. Su gente ya no veía el mundo de la misma manera. Las historias que contaban de humanos monstruosos de las estrellas habían cambiado, evolucionando en cuentos de esperanza, coraje y amabilidad inesperada. Ella compartió lo que había aprendido de Ethan, el conocimiento de la medicina, habilidades de supervivencia, y lo más importante, el poder de comprender y confiar en el dispositivo. Ethan le había dado se convirtió en su posesión más preciada. Lo mantuvo cerca como un recordatorio de su vínculo y la promesa que él había hecho. A veces, cuando los caballeros se quedaban en silencio y las estrellas brillaban arriba, ella sostenía el dispositivo sintiendo su leve zumbido como si fuera un latido del corazón. Cerraba los ojos preguntándose si en algún lugar lejano él estaba mirando las mismas estrellas. Pasaron las estaciones y con ellas vinieron nuevos desafíos. Los asaltantes continuaron amenazando la región, y la gente de Ariana a menudo se vio obligada a reubicarse, pero habían aprendido a ser resistentes bajo su liderazgo. Se hicieron más fuertes, adaptándose a su duro mundo con una unidad y determinación que nunca antes habían conocido. Se tenían el uno al otro y tenían esperanza. Una noche, cuando el frío del invierno se instaló sobre la tierra, el dispositivo en su mano emitió un suave timbre desconocido. El corazón de Ariana se aceleró mientras lo manipulaba, sus manos temblaban de anticipación. Una luz parpadeó a la vida en el dispositivo, y después de una breve pausa, escuchó su voz clara, firme e inconfundiblemente familiar. Ariana, dijo su tono con una calidez que trascendía la distancia entre ellos. Soy yo, Ethan. No lo olvidé conseguirte. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras escuchaba su mensaje, sus palabras bálsamo para su alma. Él le contó de su viaje, de las luchas que había enfrentado desde que se separaron y de su promesa de algún día regresar. Ella agarró el dispositivo con fuerza, sosteniéndolo como si pudiera unir las galaxias que los separaron a lo largo de los años. Los mensajes de Ethan continuaron, a veces separados por largos espacios, ansiosos pero siempre llenos de amabilidad y tranquilidad. Ella le contaría de su pueblo, del progreso que hicieron, de la noche que pasó enseñando a los niños sobre las estrellas, y el día que había tallado su nombre en piedra en el centro del pueblo, un símbolo de esperanza para todos los que lo vieron. Y a cambio él le contaría de sus viajes a través de mundos distantes, de extrañas criaturas nuevas y lugares más allá de su imaginación. A través de cada mensaje construyeron una conexión que se hizo más fuerte, desafiando el vacío entre ellos. Aunque estaban mundos separados, se habían convertido en el ancla del otro, un testimonio de la fuerza del espíritu humano y la lazos que ninguna distancia podría cortar. Una noche, muchos años después de su primer encuentro, Ariana escuchó su voz de nuevo, pero esta vez traía una nueva promesa. Sus palabras estaban llenas de una tranquila y feroz determinación. Voy a volver, dijo. Su voz firme y segura. Encontré una manera, estaré allí pronto. El corazón de Ariana se elevó y se paró bajo el cielo de Baal. Su mirada se elevó hacia los cielos mientras susurraba su respuesta a las estrellas. Esperaría el tiempo que fuera necesario, porque al final sabía que algunas promesas nunca podrían romperse y algunos lazos podrían perdurar más allá del tiempo, más allá de la distancia, por siempre y para siempre.